quieran preguntar, hablar, dar su opinión, si quieren complementar, pues bienvenido, ¿vale? Cualquier cosa es bienvenida acá. Entonces, digamos que conmigo vamos a empezar ciencias naturales. Eh, Les voy a hablar un poquito de qué se trata la prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que les preguntan? ¿Qué deberían ustedes saber? Eh, digamos que les voy a hacer una diferencia entre saber y saber hacer un examen, que la gente no lo entiende y pues que es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo que vamos a hacer primero es entender qué es saber, es decir, qué es saber cuando usted dice, bueno, yo sé matemáticas, química, física, excelente, sé lo que sea, una ciencia exacta en este caso, pero qué es saber hacer un examen, que hay una diferencia bien grande. Después vamos a simplemente nombrar cuáles son las competencias que les van a evaluar en la prueba saber. Y por último, pues vamos a nombrar solamente cuáles son los componentes. Y nos vamos a centrar hoy en el primer componente, que será el componente químico. ¿Listo? Bueno, ¿qué es saber y qué es saber hacer un examen? Entonces, muy brevemente, saber es que usted sepa exactamente qué es estequiometría, qué es cinemática, ¿verdad? Cómo entiendo la ley de la gravedad, cómo entiendo la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, ¿verdad? Cómo entiendo termodinámica, ¿sí? Cómo entiendo los sistemas vivos, metabolismo y demás. Eso es saber, ¿listo? Que no está mal, es importante saber. Pero otra cosa es saber hacer un examen. ¿Y por qué les menciono esto? Porque eso es muy importante y muchos profes no lo entienden realmente. Lamentablemente la prueba saber, si usted sabe hacer el examen, importa más que si usted sabe. Es decir, importa más que usted sepa hacer el examen que usted sepa de un tema específico, que usted sea muy duro en matemáticas o que sea muy duro en física o que sea el super teso en biología. Importa más que usted sepa hacer el examen. Y para eso, la única forma de poder mejorar en esto es pues haciendo muchas veces pruebas saber, es decir, practicando mucho. Les comento una anécdota, ¿no? Alguna vez presenté un examen internacional, que se llama TOEFL, no sé si lo hayan escuchado, para cuando estaba en la universidad para poder hacer mi tesis, ¿no? En Estados Unidos. Entonces necesitaba 80 para poder irme y yo era malísimo en ese tiempo para el inglés, pero malo, malo, malo. Y yo estudié harto inglés, pero harto, harto inglés. Yo me sentaba todos los días y estudiaba y pasé raspando. O sea, exactico saqué lo que necesitaba, raspando. Y dije, bueno, ya pasé. Pero raspando y estudié harto. Cuando llegué allá, me encontré con gente de China, de la India, en fin, de diferentes lugares. Y cuando yo hablaba inglés versus ellos, yo sentía que mi inglés era, o sea, era malo, pero comparado con el de ellos, pues era muchísimo mejor, ¿sí? Tenía unos compañeros chinos que no les entendía nada. Y cuando yo hablaba con los nativos, ellos me decían, no, tu inglés es mucho mejor, contigo podemos hablar, con ellos no. Y un día se sentaron a hablar conmigo y estábamos hablando de la prueba y les pregunto cuánto sacaron. Y empezamos a hablar cada uno y me dicen los chinos, ¿no? Me dicen, yo saqué 105, yo saqué 115, yo saqué 100. Entonces para mí pues era una cosa increíble. Yo había pasado raspando con 80 y ellos habían sacado casi perfecto el examen. Entonces no entendía cómo es que lo habían hecho. Allí fue que después de hablar con ellos me di cuenta que ellos aprendieron esto, aprendieron a saber hacer un examen y no necesariamente saber. Entonces, ¿a qué voy? Cuando usted practica mucho, usted sabe qué tipo de pregunta es la que usted está abordando. Y usted sabe si en esa pregunta le piden que infiera algo, o le piden que saque algo literal de allí del texto, o le piden que realmente tenga un conocimiento previo de algo, pero que a partir del texto usted pueda también predecir alguna cosa extra, ¿no? Entonces, cuando usted sabe hacer el examen, está usando ese saber, que así sea mínimo, o sea, usted no tiene que ser el experto en química o en física o en matemáticas o en lo que sea, no tiene que ser experto, pero tiene que con esos conocimientos saberlos aplicar realmente a ese tipo de preguntas en la prueba saber, ¿ya? Eso es muy importante y para eso lo primero que tienen que hacer es saber leer. O sea que lectura crítica es bien transversal a todo, ¿no? Si usted sabe leer, le va a ir bien en ciencias naturales, en matemáticas, en lo que sea. Saber leer es fundamental para la prueba saber. Bueno, y aquí ya llegó como buena esa introducción, que hasta aburrida y demás dirán, y ya podemos pasar entonces a nombrar muy brevemente qué es lo que quiere la prueba de ciencias naturales en la prueba Saber 11, ¿no? Entonces, miren, estas serían las competencias: la competencia de indagación, explicación de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento científico. ¿Listo? Entonces, bien importante, cada una de esas competencias
va a estar asociado a una pregunta. Usted puede después inferir y decir, ah, bueno, aquí creo que estamos en la competencia tal o en la competencia tal. Y eso también le va a servir para poder responder las preguntas. Y acá están los componentes. Está el componente químico, biológico, físico y que muchas veces los estudiantes no saben que la prueba saber también lo aborda. Y es un componente que se llama ciencia, tecnología y sociedad. En este componente son temáticas interdisciplinares, es decir, temáticas que tienen que ver con química, biología, física, con 2 de estas o con las 3, ¿sí? ¿Sí? Y que de alguna manera tienen que ver con asuntos globales o locales, ¿ya? Y bueno, y en cada uno, pues igual después miran el video o le prestan atención así breve aquí. En química, por ejemplo, ¿qué debería saber yo para abordar la prueba saber? En el colegio debería haber visto cambios químicos, el átomo, tipos de enlaces, propiedades de la materia, estequiometría, separación de mezclas, solubilidad, gas. Eso es lo que la prueba saber le pide a usted que sepa. O sea, eso es lo que le debieron enseñar en el colegio, ¿ya? Algo muy básico. Biología, homeostasis en los seres vivos, herencia y reproducción, relaciones ecológicas, evolución y transformación de la vida en el planeta, bueno, etcétera. Y física, cinemática, dinámica, energía mecánica, ondas, energía térmica. Bueno, eso es de manera general lo que la prueba saber le dice. Eso debería usted conocer, tener los conocimientos previos para abordar esta prueba. ¿Listo? Bueno, ya digamos hecho esa introducción de qué se trata la prueba de ciencias naturales en la prueba saber 11, de qué se trata saber hacer un examen, podemos ingresar al componente específico, ¿no? Vamos a empezar con química. Bueno, en el componente químico también abordaremos algunas preguntas de ciencia y tecnología. En todos los componentes abordaremos preguntas de ciencia, tecnología y sociedad, ¿vale? Pero vamos a enfocarnos primero pues en el químico. Ah, bueno, esto es algo más que quise poner aquí, que está en la página oficial de la prueba saber, para que lo tengan en cuenta dependiendo de qué es lo que quieran estudiar, cuáles sean sus planes a futuro. Miren algo bien interesante, la competencia indagar. La competencia de indagación o de indagar, en el componente biológico equivale al 12% de las preguntas, en el físico al 12%, en el químico al 12%. Es decir, que el componente de indagar es el que más pesa en el puntaje final de la prueba de ciencias naturales. ¿Sí me hago entender? ¿Todo bien hasta ahora? O sea que esta vaina, si a usted le va muy bien en indagar, pues seguramente le va a ir muy bien en ciencias naturales en general, ¿no? Porque todo vale el 40% de la prueba. La competencia de indagación, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos a química, ¿no? Entonces, ¿todo claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguien quiere decir algo? No sé. ¿Todo bien? Sí, por ahí en el chat pueden colocar, si no, enciendan su micrófono, no pasa nada, ¿vale? ¿Todo bien hasta ahora? Vale, entonces, aquí lo que hice fue colocar qué es la química, ¿no? Entonces a mí me gustaría, de manera general, y que quiera, que alguien me diga qué es lo que recuerda del colegio que es la química, ¿verdad? O qué le enseñaron que hacía la química, ¿para qué sirve esa vaina? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿No nadie? En el chat o lo que sea. O encienda su micrófono y diga, bueno, yo sé qué es esto, no sé. Átomos, moléculas, lo que sea. ¿No nadie? Ajá, están muy callados. Bueno, es mientras cogen confianza, ¿no? Todos los cursos son así al inicio. Listo, la química es algo que estudia los componentes de la materia. Dice Yalit, ¿verdad? Bueno, vamos de manera general. Si uno lee esto que está aquí, yo lo saqué como tal de un libro, pues a uno, cualquiera se aburre con esa vaina, ¿verdad? Cualquiera se aburre. La química es el estudio de la estructura y transformación de la materia, impulsada por la física y las propiedades fundamentales de los elementos. La química nos libera de depender de los materiales que encontramos en la naturaleza y nos permite inventar los nuestros. Pues esta vaina uno lo lee y dice, pues no emociona, ¿no? Realmente uno no sabe para qué sirve la química. Entonces, si vamos acá, voy a poner un ejemplo. Este elemento, Na, se llama sodio. Creo que lo han visto. En la tabla periódica se ubica en el primer grupo, es decir, en la primera columna. No sé si recuerden que uno tiene la tabla más o menos así, ¿verdad? Bueno, dibujar en esto es súper difícil, pero lo voy a intentar. Y aquí en el primer grupo estaría el sodio, ¿ya? El grupo 1 o los metales alcalinos, ¿ya?
Resulta que este sodio, bueno, ¿quién me dijo que esto que está aquí, este metal que está aquí de este color, esto era sodio? ¿Quién me dijo eso? Pues me lo dijo la química, ¿verdad? O sea, ¿quién me dijo la composición de esta materia? Me lo dijo la química. Ahora, resulta que si ustedes agregan sodio en agua, eso reacciona violentamente. Es muy, muy peligroso, ¿ya? ¿Quién me dijo que el sodio, al reaccionar con el agua, iba a reaccionar violentamente? Pues también lo dijo la química. Es más, si usted quiere hacer una bomba así bien interesante, no digan que yo les dije, pero podría al agua agregarle un poquito de ácido, después agregar sodio y esa vaina explota, pero tenaz, ¿ya? Ahora, otro ejemplo. Entonces voy a borrar esto de acá. Otro ejemplo, el cloro. El cloro, este cloro molecular, porque está 2, cuando tiene el número 2 se llama molecular, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, H2, O2, N2, uno dice molecular. Hidrógeno molecular, oxígeno molecular, nitrógeno molecular. En este caso sería cloro molecular, ¿ya? El cloro molecular, este gas verdoso que está aquí, es un gas extremadamente tóxico. ¿Listo? Muy, muy tóxico. Entonces, ¿quién me dijo que este gas, que es tóxico, en fin, es cloro? Pues me lo dijo la química, ¿ya? La química mencionó esto. Ahora, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez de un gas que se llama Zyklon B. ¿Han escuchado alguna vez? No. ¿No, nunca? No, bueno, resulta, les cuento la historia así breve, ¿no? Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis lo que hacían era que metían a abuelitos y a niños en cámaras de gas, ¿no? Y los mataban, ¿verdad? Con un gas, con un gas muy venenoso. Ese gas se llamaba Zyklon B, ¿listo? Zyklon B. Entonces, lo que ocurrió en ese tiempo es que alguien dijo, no deberíamos usar Zyklon B. Hay un gas que es aún más tóxico, más peligroso, ¿sí? Parece que no lo usaron, no se sabe realmente. Y ese gas más tóxico era, pues, cloro, ¿sí? Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de cloro? Pues que es muy tóxico, ¿verdad? Muy peligroso. Pero miren algo interesante que también nos dice la química. La química también nos dice esto. ¿Qué pasará si yo uno este sodio, que puede hacer bombas, ¿no? Puede explotar con agua, si lo hago reaccionar con agua, este cloro que es muy tóxico y los hago reaccionar? ¿Qué formarán? Forman cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Alguien por ahí? Sal, la sal de mesa, ¿verdad? ¿Sí, alguien? Porfa, me dan 2 minutos. Sí, la sal de mesa. Y la sal de mesa pues resulta que es indispensable para vivir, ¿no? La sal de mesa es algo que al diario comemos. En el desayuno, almuerzo, cena, en fin, pues la sal de mesa es indispensable, ¿no? Resulta que este ejemplo lo hice para qué, lo hice solamente para explicar qué es la química. O sea que la química lo que hace en últimas es, explica la composición de la materia. O sea, me dijo que esta vaina que está aquí es sodio, este metal que está aquí, este gas verdoso es cloro, y que al unir estos dos que parecían pues muy peligrosos, me forman algo que no es tan peligroso, ¿no? La sal de mesa. O sea que la química que estudia, ahora ya podemos regresarnos al concepto que habíamos visto, ¿no? La química estudia la composición y transformación de la materia. ¿Sí o no? ¿Claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, creo que todo bien, ¿no? Están muy callados ahora. Bueno, aquí. Clasificación de la materia. Vamos a mirar unos tópicos breves para poder hacer algunas preguntas, ¿ya? Entonces, primero, pues la clasificación de la materia incluye sustancias e incluye mezclas, ¿verdad? Sustancias y mezclas. Ahorita miramos qué significa eso de sustancias y mezclas. Ahora, las sustancias pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Ahora, ¿qué es un elemento y qué es un compuesto? Miren, un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas. Si ustedes recuerdan, acá, me voy a ir a esta gráfica. ¿Qué ocurre cuando yo tomo muchísimos átomos? Miren, muchos átomos, pero esos átomos son iguales. Yo formo un elemento. Es decir, cuando a mí me dicen
el átomo sodio y el elemento sodio, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? ¿O es lo mismo? Átomo sodio y elemento sodio. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el elemento sodio, lo que uno hace es que tiene millones de átomos. ¿Cuántos son millones de millones? Al menos este número, que es muy conocido para ustedes. Este número se llama el número de Avogadro, ¿listo? Equivale a un mol. Entonces uno dice, cuando tengo muchísimos átomos iguales, el mismo átomo, o sea, todos los átomos son de sodios, yo tengo es el elemento, ¿ya? Entonces el elemento sodio. Ojo, todos son los mismos átomos. ¿Qué pasará ahora cuando yo junto átomos, pero los átomos que junto no son iguales, sino que son átomos diferentes? Y ya no son millones de millones, sino pueden ser pocos, ¿no? Pueden ser 10, 15, 5, 3, bueno, los que imaginen, pero que no sean muchísimos, no sea un número de Avogadro. Pues eso se llama una molécula. Por ejemplo, agua, H2O, tiene dos hidrógenos y un oxígeno, la molécula de agua, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasará si yo cojo muchísimas moléculas? Por ejemplo, azúcar, sacarosa, que es el azúcar de mesa. Entonces, si yo cojo millones de millones, otra vez un número de Avogadro de esas moléculas de sacarosa, yo voy a tener el compuesto. O sea que los cuadritos que yo miro de azúcar realmente es el compuesto azúcar. ¿Por qué? Porque tengo millones de moléculas de azúcar. Ahora, ¿qué pasará si yo mezclo, valga la redundancia, pues elementos entre ellos o elementos y compuestos? Pues yo voy a tener mezclas. ¿Listo? Mezclas. Y esta es, digamos, la forma más fácil de diferenciar entre átomo, elemento, molécula, compuesto y mezcla. Y en mezclas hay dos tipos de mezclas. Una mezcla se le llama homogénea y a otra mezcla se le llama heterogénea. Heterogénea es el ejemplo que tengo aquí. ¿Por qué heterogéneo? Porque yo puedo diferenciar fases, se llama en química. Es decir, que cuando yo miro los componentes, ¿ya? Por ejemplo, aquí es aceite, agua. Yo miro de qué está hecha esta mezcla. Pero si yo tengo agua y azúcar, por ejemplo, y el azúcar se disuelve completamente en el agua, yo no sé dónde quedó el azúcar, porque está disuelto. Así que eso sería una mezcla homogénea. Homogéneo, que yo no puedo diferenciar componentes, yo miro una sola cosa. Heterogéneo, que no miro una sola cosa, sino que miro más de una cosa. ¿Listo? ¿Me hago entender hasta ahí? Bueno, ya con eso entonces, ya que están prestando harta atención, ¿verdad? Están bien calladitos, entonces quisiera que resuelvan esa pregunta. Cada uno lo lee y a través del chat podemos enviar las respuestas y confirmamos después, ¿vale? Entonces, bueno, 2 minutos para responderla. Bueno, ya tenemos una respuesta, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? ¿Ya la tienen o aún no?
Bueno, creo que todos están de acuerdo en la C, ¿verdad? Entonces leámoslo brevemente y miremos qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de responder una prueba saber 11, ¿vale? En este caso, ciencias naturales. Dice, bueno, el bronce es una aleación metálica de cobre y estaño. Entonces desde aquí ya sabemos que tiene dos cosas, ¿no? Cobre y estaño. Usada durante décadas en la fabricación de utensilios y armas. Esta aleación contiene entre 3% y 20% de estaño, lo que le brinda propiedades físicas y mecánicas diferentes a las del cobre puro. Respecto al bronce, es válido afirmar que este. Entonces, miren aquí que hay dos tipos de respuesta. Eso me sirve muchísimo para ahorrar tiempo a la hora de resolver preguntas en la prueba saber. Primero, hay mezcla y hay elemento. Entonces sabemos que la A y la C son mezclas y la B y la D son elementos. Si ustedes recuerdan conceptos previos muy básicos, ustedes saben que los elementos están hechos por una sola cosa. Lo mismo, porque están hechos del mismo átomo. Las mezclas sí están hechas de varias cosas, ¿no? Pero los elementos están hechos del mismo átomo. ¿Recuerdan que lo acabamos de mencionar? Y aquí me dicen que el bronce está hecho de cobre y estaño, entonces ya no puede ser un elemento. O sea que la B y la D quedan descartadas sin necesidad de leer el resto. ¿Claro hasta allí? Bueno, ahora, entre la A y la C, la A dice es una mezcla porque el cobre y el estaño son siempre sólidos. Entonces pongámonos a pensar, ¿será que las mezclas tienen que ser sólidas? ¿Será que las mezclas solo existen cuando son sólidos o también hay mezclas de cosas líquidas? El ejemplo que acabamos de dar no era una mezcla de algo sólido, era una mezcla de algo líquido, porque tenemos agua y las dos están en estado líquido, ¿verdad? Entonces es falso que los dos tengan que estar sólidos para que sea una mezcla. No. Entonces por descarte me quedó la C y miremos la C. Es una mezcla porque tiene dos elementos que no reaccionan entre sí. Esto es bien importante, miren, por eso puse esta pregunta aquí, a manera de recordar también. Y es que en cualquier mezcla, por ejemplo lo que tenemos acá, si esta mezcla, el agua y el aceite no van a reaccionar, porque si no me formarían algo nuevo y ya dejaría de ser mezcla, ¿sí? El hecho de que no reaccionen quiere decir que el agua sigue siendo agua y el aceite sigue siendo aceite. Por ejemplo, si usted tiene agua con sal, ¿no? Y agrega un poco de sal y disuelve toda la sal sigue estando allí y el agua sigue siendo agua. Que usted lo sienta agua salada es diferente, pero es porque hay una disolución, no es porque hayan formado algo nuevo. O sea, la sal no reaccionó con el agua. ¿Cómo lo compruebo? Simple, ponga a hervir esa agua con sal, evapore todo el agua y se va a dar cuenta que al final abajo le va a quedar la sal, ¿sí? Es decir, la sal nunca reaccionó con el agua, ¿verdad? Eso es bien importante en las mezclas. Bueno, siguiente. Otra vez, 2 minutos, porfa, todos.
Bueno, en esta ya tenemos, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo con calma y vamos a mirar cuál sería la respuesta. Dice, cuando una muestra X se pasa a través de un papel filtro, ¿verdad? No sé si sepan qué es un papel filtro, es como como le decimos acá, un colador, ¿sí? Entonces lo grueso se va a quedar, ¿verdad? Y el líquido, los sólidos se va a quedar, ¿verdad? Los sólidos se van a quedar y el líquido pues pasará a través del papel filtro. Entonces dice, cuando una muestra X se pasa a través de un papel filtro, un residuo Y permanece en el papel, es decir, el sólido, y un líquido limpio Z se pasa. Al evaporar el líquido Z, se recoge otro residuo blanco. La sustancia X se clasifica como, es decir, la X, la sustancia inicial, la que pasaron a través de papel filtro. Miren, si ustedes pasan a través de un papel filtro algo y se queda en el papel un sólido, significa que el sólido no se había disuelto en el líquido. Por eso se quedó. Porque si el sólido se disuelve en el líquido, pasa con todo. Es decir, si yo tengo agua y sal otra vez, y yo lo coloco a través de un papel filtro, el agua-sal va a pasar completa, no se va a quedar la sal en el papel filtro. Pero en este caso sí se quedó, es decir, que tenía algo que no se disuelve en ese líquido. Por ejemplo, tenía agua y arena. La arena no se disuelve en el agua, por lo tanto, si yo lo coloco el agua y arena en un papel filtro, pues todo pasará. Solo el agua y la arena se quedará, ¿verdad? Entonces, teníamos dos cosas que se podían diferenciar en un inicio, es decir, que teníamos una mezcla, ¿verdad? Una mezcla. Entonces, no podía ser compuesto ni elemento, ya, tenía que ser mezcla. Ahora, ¿mezcla homogénea o mezcla heterogénea? Pues tiene que ser una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque tenemos un sólido que se quedó en el papel filtro. ¿Sí me hago entender? Homogénea sería si tuviera agua y sal, por ejemplo, la X. Ojo, homogénea sería la sustancia, por ejemplo, Z, el líquido Z. Eso sería homogéneo. ¿Por qué? Porque dice que al evaporar el Z, ¿no? El líquido Z, se recoge otro residuo blanco, como si tuviéramos agua y sal, ¿no? Entonces, evaporamos el agua y quedó la sal. Entonces, eso era homogéneo. Pero en este caso me están preguntando de X, así que tiene que ser una mezcla heterogénea. ¿Claro? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿Continuamos? Bueno, digamos que la primera clase lo que estamos haciendo es, o lo que yo me estoy dando cuenta también es un poquito mirar en qué nivel están. Por eso es que quiero que participen, ¿no? O sea, participen, pregunten, así me doy cuenta qué están, qué saben, qué no saben. Puede que ustedes estén muchos más avanzados que esto, así que podemos ir más rápido. Puede que sea lo contrario, puede que realmente no tengan ni idea de lo que estamos hablando y nunca lo hayan visto. Entonces vamos más despacio. Pero la idea de esto es justamente poder hacer un sondeo también de cómo estamos para así ir más rápido, ir más lento, bueno, en fin, ¿vale? Entonces por eso les pido que participen. Bueno, uno más. Vamos a hacerlo juntos. Dice, el acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. ¿Cómo clasificaría al acero? Miren, el acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. ¿Cómo clasificaría el acero? A. Como mezcla homogénea, porque está formado por diferentes elementos y es uniforme. ¿Será mezcla? Sí, mezcla sí es porque tiene dos cosas, ¿verdad? Homogénea, es decir, que el acero no se puede distinguir en dónde está el hierro y el carbono. Es decir, que cuando yo miro acero, miro una sola cosa. Yo no puedo decir, no, en esta parte del acero que esto es hierro, en esta parte es carbono. No puedo, eso es lo que me están diciendo con la A. Miremos, B, como sustancia pura, porque tiene composición uniforme y es un solo compuesto, descartado, ¿verdad? Porque no es una sola cosa. Tenemos hierro y tenemos carbono. Y ni siquiera es un compuesto, son elementos. Así que descartada la B. C, como mezcla heterogénea. Mezcla si es heterogénea, no sabemos hasta ahora, porque está formado por diferentes elementos. Sí, está formado por diferentes elementos. ¿Será heterogéneo? Entonces me queda la duda, ¿verdad? D, como sustancia pura, ya sabemos que no, porque muestras distintas tienen composición diferente. No, como sustancia pura no puede ser porque tenemos hierro y carbono. No tenemos una sola cosa. Sustancia pura significa que hay una sola cosa y no tenemos. Entonces ahora sí, A o C, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. ¿Qué dicen ustedes? Dice Nicole. Los demás.
¿Qué dicen los demás? Juan José también dice A. Bueno, creo que todos están de acuerdo, ¿no? Ah, bueno, menos Yalit dice B. No, B ya la descartamos, Yalit. ¿No? Ya descartamos que B no puede ser porque sustancia pura significa que es una sola cosa. Y aquí tenemos dos, tenemos hierro y carbono, cosa que sustancia pura no puede ser, tiene que ser mezcla. Entonces ahora la pregunta es, ¿mezcla homogénea o mezcla heterogénea? Pues sin duda es una mezcla homogénea, porque cuando yo tengo acero, no sé si han mirado alguna vez clavos de acero o algo así, pues yo no puedo saber realmente dónde está hierro y dónde está carbono, ¿no? Yo miro una sola cosa, siempre, ¿verdad? Así que es una mezcla homogénea. No puedo distinguir sus componentes. Bueno, y este es un resumen de este concepto muy básico, digamos. El resumen es esta tabla, ¿verdad? Que la materia es uniforme en todas sus partes. Si no es uniforme, es una mezcla heterogénea, porque yo puedo distinguir sus componentes, ¿verdad? Si es uniforme, es algo homogéneo, pero aquí pregunta, ¿tiene composición variable? Si se puede variar la composición, entonces es una mezcla homogénea. Si no, es una sustancia pura. Ahora, ¿se puede descomponer en sustancias más simples? Si se puede descomponer, es un compuesto, pero si no se puede descomponer, es un elemento. ¿Listo? ¿Me hago entender o no? Bien, hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿Está bien? Creo que sí, ¿no? Bueno, hoy la clase, como es la primera clase, también para que me ayuden a divulgar, les pido que entre sus compañeros, conocidos, los que están en el colegio, en fin, ayuden a divulgar para ver si la siguiente semana, vamos a dictar esa semana con los que haya. Y ojalá hasta la siguiente semana se pueda tener más estudiantes para poder ayudar a más personas. Entonces, si la siguiente semana hay la cantidad de estudiantes suficientes, continuamos. De otra manera, veo que está difícil. Sin embargo, haré unos videos para subirlos a YouTube que les van a servir pues muchísimo, ¿vale? La idea de las clases es mirar temas muy breve, recordar temas muy breve y resolver preguntas actuales de ese tema. Por ejemplo, aquí coloqué estados de la materia, algo muy breve, y después de eso lo que se hace es responder preguntas de ese tema, ¿ya? Recuerden compartir la información de la imagen que les pasé al grupo, entonces esa la pueden descargar junto con el texto y pues allí ya tienen acceso a los grupos. Bueno, entonces continuemos acá. Estados de la materia. Estados de la materia. Bueno, aquí coloqué 3, en realidad hay más de 3 estados, ¿no? Hay muchos más y en realidad han salido hace poco otros estados de la materia, ¿sí? Se dice que ahorita hay más o menos entre 5 y 6 estados. Pero aquí pues mencionamos aquellos que van a salir en la prueba saber. ¿Cuáles van a salir? Estado sólido, líquido y gas. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 estados? Miren que aquí en el sólido las partículas están muy juntas, ¿verdad? ¿A qué se debe que estén muy juntas? Se debe a unas fuerzas y a unas energías. Resulta que aquí la energía cinética que ustedes miran en física, la energía cinética es la energía de movimiento. Es decir, ¿cuándo me doy cuenta que algo se mueve? Pues porque tiene velocidad. Entonces, la energía cinética aquí es muy baja. ¿Por qué? Porque están tan juntas que las partículas casi no se mueven. Cuando la energía cinética aumenta un poco, pasamos al estado líquido, donde las partículas ya se pueden mover con mayor libertad. Y cuando la energía cinética aumenta mucho más, estamos hablando del estado gaseoso, donde pues la libertad de movimiento es prácticamente completa. ¿Listo? ¿Me hago entender? Entonces, para afianzar un poco más este concepto, miremos este video corto, que es como de un minuto, y ya. La materia forma todo lo que existe en el universo, desde la Tierra bajo nuestros pies hasta las estrellas en el firmamento. La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. Las moléculas de los sólidos están muy cerca una de otra y mantienen su forma. Si les añades energía, calor por ejemplo, empiezan a separarse y derretirse formando un líquido que no tiene forma. Más energía y la materia se convierte en gas. El gas a muy altas temperaturas se convierte en plasma, el 4.º estado de la materia, provocando que los electrones se separen de su núcleo atómico y floten libremente a su alrededor.
Aún en los climas extremadamente fríos, los sólidos como esta nieve se convierten en líquidos cuando la energía del calor aumenta la temperatura más allá del punto de fusión del agua. Los líquidos no tienen forma sólida, pero tienen volumen y se mueven llenando los espacios, aún los muy grandes como los océanos. Aunque es obvio que el hielo se derrite, las rocas también se derriten si hay suficiente energía. La roca derretida por el calor y la presión en lo profundo de la Tierra brota como magma y lava líquida durante una erupción volcánica. Las moléculas del gas están más separadas y contienen más energía que los líquidos. Los gases en el universo, como el aire y el hidrógeno gaseoso, no tienen forma o volumen. El plasma en el universo es gas a muy altas temperaturas. El plasma forma más del 99% de nuestro universo visible. Sus partículas cargadas de electricidad son la materia que forma las estrellas. El físico Albert Einstein propuso la ecuación E igual a mc al cuadrado para explicar la relación entre la energía y la masa. La interpretación más sencilla sugiere que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. La teoría ayuda a explicar el curioso nacimiento de nuestro universo, cuando una enorme cantidad de energía se convirtió en materia. Sin importar su estado, la materia nos demuestra la propiedad de la inercia. Esta ley natural nos indica que la materia no cambia a menos que una fuerza externa lo provoque. El hielo puede derretirse y una avalancha se mueve solamente cuando las fuerzas de movimiento, el calor por ejemplo, actúan sobre ellos. Bueno, digamos que con eso ya queda mucho más claro y profundizan un poco más acerca de los estados de la materia, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta del video, si quedó claro, muy difícil, todo bien, lo habían visto, no lo habían visto. ¿Todo bien? Vale, Juan José, perfecto, listo. Entonces ya con eso, entendiendo los estados de la materia, ¿no? Como les mencionaba, no son los únicos, o sea, hay más estados de la materia, ¿no? Hay otro, por ejemplo, ahí mencionaron el plasma, ¿verdad? Pero también hay otro hacia más abajo que le podemos llamar el condensado de Bose-Einstein. Digamos, hay varios, pero por cultura general, chévere saberlos, pero que les vayan a saber que les vayan a salir en la prueba a saber, no. Así que pues no me preocupo por ellos, ¿verdad? Y en el colegio muy rara vez los menciono. Entonces, el 4, que es un ejercicio muy fácil y muy común. Siempre sale algo parecido en la prueba a saber. Siempre. Uno de esos ejercicios es típico. Así que nada, 2 minutos y me dan las respuestas y lo discutimos entre todos, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó con el resto? Solo Nicole y Yalida ha contestado. Alejandra, que estabas por ahí también. Juan José, ¿verdad?
¿Cuál es la respuesta? Carlos, Margot, Ronaldo, Sara Alejandra, Vanessa. La B, la respuesta. ¿La D, Ronaldo? ¿O la B? No, la B. 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 Ronaldo, ¿nos puedes decir por qué no es la D? Porque tú dices que es la B, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es la D? La D porque pues se supone que son moléculas de agua, ¿no? Ajá. Y pues en la D, pues en el primer, digamos, recipiente del gas, pues tenemos elementos separados, hidrógeno y oxígeno se supone, pues, pero están pues, separados, lo que no es conveniente. En cambio en la B sí, pues porque están las moléculas de agua completas, dos de hidrógeno y una de oxígeno. Perfecto, Ronaldo. No sé si para los demás fue claro aquello que dijo Ronaldo. Miren, Ronaldo dijo esto. Estamos hablando de agua, porque aquí dice distribución de las moléculas de agua. Agua es H2O, ¿sí o no? O sea que tengo dos hidrógenos y un oxígeno. Si miramos aquí, me colocan bolitas blancas y negras. Es decir, que cada uno de estos paquetes, por así decirlo, que parece un Mickey Mouse, ¿verdad? Sería un oxígeno, la bolita grande, y los dos hidrógenos, las bolitas negras pequeñas. O sea que uno de estos sería una molécula de agua, otro sería una molécula de agua, el otro sería una molécula de agua. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la A y en la D? ¿Qué es lo que ocurre en la A y en la D? Que están mal. Que si ustedes miran, las bolitas negras se separaron de las blancas, ¿sí? Es decir, los hidrógenos se separaron del oxígeno. Cuando usted pone a hervir agua, ¿sí? Y se evapora, el vapor sigue siendo agua, vapor de agua. No se ha convertido en algo más. Esto, lo que pasó en la A o en la D, significa que el agua dejó de ser agua porque se convirtió en algo más. Ahora ya no es agua, ahora es oxígeno solito e hidrógeno solo, ¿ya? Entonces, en un cambio físico, ¿ya? No hay cambio en la composición. Estos son cambios físicos, es decir, un cambio en el cual pasa de sólido a líquido o a gas, ¿verdad? No hay cambio en la composición. Entonces la A y la D no pueden ser, ¿ya? Porque se separan los átomos de hidrógeno con el de oxígeno. Así como se separó de su novio cuando lo dejó, o de su novia cuando te dejaron, igualito, te dejaron y ya, bailas, ya no existe, ¿no? La pareja, sino que existes tú solo o ella sola. Lo mismo acá. La B y la C entonces sí están correctas en ese aspecto, pero ¿por qué descartamos la C? Si nos percatamos, pues es lo mismo. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre gas y líquido? Que gaseoso tienen mayor energía cinética, y si recordamos, energía cinética es energía de movimiento, o sea, se están moviendo, ¿verdad? Entonces deberían estar más separadas versus el líquido, y si nos damos cuenta es lo mismo, sino que las colocaron arriba y estas abajo, pues no tiene sentido esto, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. ¿Todo claro? Fácil. ¿Todo bien hasta ahora? Para aquellos que colocaron la D, para Juan José y Yali, ¿todo claro ahora? Bueno. Sí, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, voy a borrar esto. Y sigamos. Ahora sí, esta. La 5. ¿Qué respuesta me darían, por favor? Así lo más rápido posible. Recuerden que tienen que practicar tiempo también. La B. La B dice Ronaldo. Nicole también dice la B. ¿Qué pasó con Yalid, con Juan José, con Alejandra?
Con Carlos, muy bien. La B dice Carlos. Juan José también dice la B. Entonces vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo aquí, despacio. Un segundo, que se quedó. Dice, un bloque de hielo seco, CO2 sólido, cambia del estado sólido al gaseoso. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese cambio del sólido al gaseoso? ¿Alguien recuerda? Recuerden que del líquido al gas se denomina ebullición. Del sólido al líquido, ¿cómo se denomina? ¿Recuerdan cómo se llaman esos cambios o no? En este caso, del sólido al gas, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Ni idea? Del sólido al gas sin pasar por el líquido se llama sublimación, ¿no? Para que recuerden, en condiciones ambientales. Bueno, este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2. O sea, ¿qué me están diciendo? Que el CO2 sólido pasó de sólido a gas, o sea, se sublimó, hubo una sublimación. Pero que cuando hubo ese cambio, también cambió la densidad del CO2. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad de CO2 disminuye. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué disminuye la densidad del CO2? La densidad, la forma fácil de recordar densidad, si no se acuerdan, es decir que la densidad, ¿verdad?, es igual a la masa sobre el volumen. Bueno, aquí les coloqué recordar que el sólido, las partículas están muy juntas, en el líquido un poco más separadas y en el gas pues muy separadas por la energía cinética mayor, ¿verdad? Entonces disminuye porque, ¿por qué la densidad del CO2 disminuye? ¿Por qué disminuye la densidad? Miremos, la masa de CO2 disminuye. ¿Será que al cambiar de estado cambia la masa? O sea, ¿se pierde CO2 o se gana CO2? En este caso se pierde CO2. ¿Será que disminuye la masa? No. No, si el recipiente es cerrado, como en este caso, cuando está en gaseoso, pues no se va a perder nada, ¿no? Realmente la masa inicial de CO2 es la misma, ¿no? No importa. Y si contamos pues la masa inicial como lo que tenemos y al final qué pasa con eso inicial, pues no va a pasar nada con la masa, es la misma. Así que la masa de CO2 disminuye, no. La masa es la misma. B. La distancia entre partículas y el volumen aumentan. Miremos, la distancia entre partículas aumenta, sí, porque aquí en sólido están muy juntas, en líquido están un poco más separadas y en gas están mucho más separadas. Es decir, que sí aumenta la distancia entre partículas. ¿El volumen aumenta? Pues si la distancia entre las partículas aumenta, ¿verdad?, todo el volumen de todo esto pues es más grande porque ahora estas están más separadas. Si las partículas están más separadas, pues todo el volumen debería ser mayor. Así que la distancia entre partículas y el volumen aumentan. Sí, es verdad, eso es verdad. Pero eso explica por qué la densidad disminuye. Si el volumen aumenta, ¿eso explica por qué la densidad disminuye? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? Pues en cierta forma sí, porque pues dependiendo ahí miramos la fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen, pues miramos que tienen una relación inversa, ¿no? Si la una aumenta, la otra disminuye, y si la una disminuye, pues la otra aumenta. Exactamente, por eso les coloqué la fórmula aquí, ¿no? Miren que densidad es inversamente proporcional a volumen. ¿Qué significa esa vaina de inversamente proporcional? Significa que si uno aumenta, el otro disminuye, que si uno disminuye, el otro aumenta. Es decir, al uno le pasa una cosa y al otro le pasa lo contrario. ¿Ya? Si el uno aumentó, el otro disminuye. Si el uno disminuye, el otro aumenta. ¿Y por qué yo sé que densidad y volumen son inversos? La forma más fácil es, si yo tengo una ecuación, si están a lados opuestos de la ecuación, son inversos. Si están del mismo lado, son directamente proporcionales. En este caso, densidad y volumen son inversamente proporcionales. Es decir, que si el volumen aumenta, como estamos viendo aquí, pues la densidad tiene que disminuir. Así que sí, Ronaldo, esa sería la respuesta, ¿no? O sea que B está bien, descartemos C y D. C, ¿la distancia entre partículas disminuye? Falso, porque pasó de sólido a gas, y de sólido a gas lo que ocurrió fue que la distancia aumentó, descartada. D, la distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. ¿La distancia entre partículas aumenta? Sí. ¿La masa disminuye? No. Acabamos de decir que la masa es constante, ¿no? Por eso descartamos la A. Así que, pues la D tampoco es.
Por lo tanto, pues ya me quedó que la respuesta es la B. No sé si quedó claro para aquellas personas que no tenían esa respuesta, ¿sí? Igual no pasa nada, ¿no? La idea es practicar, no se tienen que preocupar si no le atinan a uno, en fin, no pasa absolutamente nada. La idea es practicar y al final ya le van a atinar a todos. ¿Todo bien hasta ahora? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, creo que sí, ¿no? La clase de hoy la vamos a hacer corta, justamente para que no se vayan a aburrir aquí, porque la química como que no les gusta a muchos. Es bien interesante, pero pues a muchos no les gusta. Y otra para que ustedes se den cuenta de si les va a ser útil o no. Y si no les va a ser útil, ustedes pueden decir, no, tal vez ya no, tal vez sí, bueno, en fin, ¿no? Entonces hagamos un recorderis muy breve de esto, ¿ya? De esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Definimos qué era la química, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues decir que la química en últimas estudia la composición y transformación de la materia, ¿no? Y para eso les di este ejemplo, ¿no? Que el sodio es muy peligroso y que entonces si lo coloco con agua puede explotar, y si que le coloco un poquito de ácido a esa agua y de ahí le agrego sodio, esa vaina es muy peligrosa, no lo hagan en casa, explota. Conclusión, sodio es peligroso. Dijimos que el cloro es un gas mortal, ¿no? Que los nazis usaron un gas que se llamaba Zyklon B para matar niños y abuelitos judíos, y que les dijeron que usen cloro porque era más peligroso. Parece que no lo usaron, pero conclusión, cloro es muy peligroso. ¿Y qué pasó? Pues estos dos reaccionan y forman algo que pues es necesario para vivir en últimas, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Lo usamos en todas las comidas y en fin, que es la sal común. ¿Para qué usé este ejemplo? Para explicar qué es la química. Entonces la química es aquella ciencia que estudia la composición. Por ejemplo, me dijo que esta vaina que está aquí, esto que se mira aquí, estas pepitas plateadas o lo que sea, pues son sodio, ¿ya? Este gas verdoso pues es cloro. Y también me dijo, aparte de la composición, que si yo hago reaccionar sodio con cloro, pues me va a producir cloruro de sodio. O sea que también estudia la transformación de la materia, no solo la composición. Para eso usamos eso. Aquí hicimos una clasificación de la materia y dijimos que la materia se puede clasificar en sustancias y mezclas. ¿Listo? Y dijimos que las sustancias pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Elementos están formados por lo mismo, por ejemplo, por átomos, ¿verdad? Compuesto pues está formado por átomos diferentes. El elemento, los átomos son iguales, mientras que en el compuesto pues los átomos son diferentes, ¿ya? Y para eso hicimos este diagrama de aquí, intentando explicar eso, ¿no? Que si yo cojo muchos átomos iguales, muchos, ¿cuántos son muchos? Al menos este número. ¿Qué es este número? El número de Avogadro, dijimos. Entonces, si yo cojo este número, el número de Avogadro de átomos, lo que voy a tener es un elemento. Pero si los átomos son iguales, es decir, que si yo cojo millones de átomos de sodio, pues lo que yo voy a tener es el elemento sodio, ¿ya? ¿Por qué será que los químicos hacemos eso? ¿Por qué no? Bueno, un átomo nomás. Con un átomo de sodio, con un átomo de cloro, voy a formar una molécula de cloruro de sodio. Porque en la vida real, trabajar con un solo átomo es imposible. Es algo muy pequeño. No lo podemos ver, ¿no? A simple vista no podemos. Tenemos que usar unas máquinas súper avanzadas para verlos. Esas máquinas se llaman microscopio de fuerza atómica o microscopio de efecto túnel. Con eso se puede ver átomos, pero así nunca lo vas a ver. Y verlos y ahora manipularlos sería imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en lugar de coger átomos, cojamos elementos, es decir, muchísimos átomos de sodio, muchísimos átomos de cloro, ¿ya? Los hago reaccionar y formo compuestos, es decir, muchísimas moléculas de cloruro de sodio. ¿Me hago entender? Entonces miren, si yo cojo ahora átomos diferentes, y no millones, sino pocos, formo moléculas, y si yo cojo millones de moléculas, por ejemplo, agua, cuando yo tomo un vaso de agua, yo no estoy tomando una molécula de agua, estoy tomando millones de moléculas de agua. Es decir, que lo que estoy haciendo es tomando el compuesto agua, ¿ya? Ahora, si yo mezclo, valga la redundancia, todo eso, puedo mezclar elementos, puedo mezclar compuestos, o puedo mezclar elementos y compuestos, pues lo que voy a tener son mezclas. Y las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, ¿no? Y acabamos de decir, pues, que las mezclas homogéneas son aquellas que se puede ver una sola cosa, o sea, una sola fase, ¿verdad? Y las mezclas heterogéneas son las cuales se ven más de una fase, o sea, se distinguen los componentes, como este ejemplo que está aquí, ¿ya? Con eso hicimos este ejercicio, aquí el resumen de esa parte. Y seguimos con estados de la materia. Y en estados de la materia lo que dijimos fue que la energía cinética influye en cada uno de los estados, ¿verdad? Que si la energía cinética es baja, tengo estado sólido, están muy juntos. Que si la energía cinética es un poco más alta, ¿verdad? Tengo estado líquido. Y que si la energía cinética es mucho mayor, lo que tengo es estado
gaseoso. ¿Listo? Y con eso entonces, yo creo que para hoy está bien. No sé si hay alguna pregunta extra. Las clases van a ser por lo general de 2 horas. Por hoy, como es la primera vez y quiero también saber pues quién tanto se va a unir, cómo nos va con el grupo, pues hagámoslo así solo de 1 hora. Pero las clases, lo ideal es que pudiéramos estar aquí 2 horas, ¿no? O al menos 1 hora y media, que pues me parece conveniente para que avancemos harto y pues les sirva a ustedes, ¿no? Bueno, puse este texto de un libro que leí alguna vez, de Betty Smith, de Three Grounds in Brooklyn, que me gustó muchísimo porque habla de química, ¿no? Por ahí lo leen.